Bueno, ¿cómo están? Vamos a seguir resolviendo ejercicios con alambres que experimentan fuerzas. El problema es el siguiente, dice una varilla metálica de masa M. Se está refiriendo a esta varilla que estoy señalando que está pintado de rojo. Dice, una masa M minúscula. Se coloca sobre unos rieles sin fricción. Los rieles están separados una distancia d. Las rieles son esto que ven que señalo, son como caminitos, ¿no? Esos son las rieles. Y dice que estas rieles están separadas una distancia d minúscula. El generador suministra una corriente constante. Este circuito tiene una corriente y esa corriente es constante y es suministrada por este generador. Nos dice hallar la velocidad de la varilla en función del tiempo, donde para un tiempo cero la velocidad también es cero. Esto último, ¿qué nos está diciendo? Dice que esta varilla en un principio está quieta, está en reposo, no se mueve. Cuando lo introducimos a todo el circuito en un campo magnético, esta varilla va a experimentar un movimiento. Lo que no sé es si esta varilla se va a mover hacia arriba, o tal vez se mueva hacia abajo, o a derecha, o a izquierda. No sé muy bien eso. Lo que vamos a hacer ahora es ver en qué dirección se mueve. Para esto vamos a recordar un poco la ecuación de fuerza magnética en alambres. Eso es igual a la corriente que circula por el alambre, o en este caso varilla, la longitud, el vector longitud de la varilla, en este caso, vectorialmente el campo en el que está inmerso ese alambre o varilla. La corriente queda claramente identificada, aquí está. Pero ¿cómo se dibuja o cómo está representado este vector longitud? Va a ser una flecha dibujada de la siguiente manera. Miren, ese va a ser el vector longitud del alambre. Es importante que recordemos que este vector va a tener la misma dirección y sentido que la corriente, como verán. Y esa pareja la he dibujado con esta flecha rojita, por ese motivo. El campo magnético apunta hacia arriba. Ahí lo tienen. Ahora, usando las reglas de la mano derecha, si yo voy de este vector hacia el campo, como verán, resulta que mi pulgar apunta en esta dirección y esa dirección es la dirección de la fuerza magnética. Lo que quiere decir entonces que esta varilla va a moverse hacia la izquierda. Se va a empezar a mover entonces hacia la izquierda. Eso es lo que hemos averiguado. Aquí pondremos que experimenta una fuerza que va a jalar hacia la izquierda y esa fuerza es la fuerza magnética. Muy bien. Ahora es también importante que relacionemos con los ejes estos vectores. La fuerza estaría con el X, ¿no? En este caso X negativo,
el campo con y el vector longitud con la corriente con el eje Z. No, es importante no perder de vista eso. Ahora, este problema, ¿cómo yo lo puedo ver en el plano? Síganme en esto. Miren, que esto sea el eje X. Y esta línea que estoy poniendo que sea el eje Y. Eso sería el plano. Aquí me pongo X, Y. Para este plano, mi vector campo está entrando o saliendo. Está saliendo. Entonces, como está saliendo, yo represento todos esos vectores campo como puntitos. Estos puntitos van a representar estas cabecitas de los vectores de campo. De esa manera es que podríamos verlo en forma plana este ejercicio. Ese eje Y estaría aquí, el eje X estaría aquí. Mi corriente, miren, en ese plano tiene esta dirección, aquí se está dibujando de la misma forma, como verán. Entonces voy a trabajar en el plano. Esto era X y esto era Y. Aquí me puedo volver a colocar X y Y. Es importante que trabajemos con coordenadas o un sistema de coordenadas. La fuerza estaba representada de esta manera. En el plano también tendría esa dirección y sentido. Esto es la fuerza eléctrica. Digo, perdón, la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética, la que causa el movimiento. Muy bien. Vamos a usar esta ecuación de dinámica, pero ¿por qué? Como en un principio la velocidad inicial es 0, me dice eso en un tiempo 0, significa que esta varilla va a experimentar un cambio de velocidad. Al principio estaba en reposo, luego va a empezar a moverse. ¿Eso qué síntoma es? Eso es síntoma de que va a existir una aceleración. Por eso manejo esa ecuación. Encontremos la fuerza que causa esto analíticamente. Como verán acá, esto es la expresión de la fuerza magnética para un alambre. La corriente queda claramente identificada. Aquí está el valor de la corriente. Voy a volver a dibujar el vector longitud de alambre. Ese vector estaría dibujado de esta manera. ¿No? Y esto sería el vector longitud de alambre. El sentido y dirección tiene que ser igual al de la corriente. ¿Qué magnitud va a tener este alambre, esta longitud de alambre? Va a tener la misma longitud de separación de las rieles, que era D, minúscula. Ya con todo esto veamos. Coordenadas del vector longitud. ¿Tiene componente en X? No, no tiene, por eso se pone 0. ¿Tiene componente en Y? Sí tiene, pero está direccionado en menos Y, por eso ponemos aquí negativo. ¿Qué magnitud tiene? D minúscula. ¿Tiene componente en Z? No, no tiene, por eso ponemos 0. Vamos al campo. El campo estaría direccionado de esta manera, ¿no? Si fuera tridimensional, estaría con el eje Z positivo. ¿Tiene componente en X ese campo? No, no tiene. En Y tampoco tiene. Sí tiene en Z, que es más B en este caso, ¿no? Bueno, haciendo cruz, nos va a salir que en Y tiene esta componente.
haciendo cruz en J, 0, en K, 0 también. Y nuestra fuerza magnética tiene esta magnitud y esta dirección, que está bien relacionado con lo que hemos dibujado, ¿no? Ahora apliquemos esta ecuación. Sumatoria de fuerzas que causan el movimiento en esa dirección. Acá está, ¿no? La fuerza magnética es el que causa ese movimiento, el que hace que acelere. De esto yo despejo aceleración, pero en forma vectorial para indicar en qué sentido y dirección se está moviendo esta varilla. Aquí tengo la magnitud, que simplemente es el despeje. ¿En qué dirección se está moviendo? En la misma dirección que la fuerza, por eso ponemos menos I. Y la aceleración está escrita de esa manera. Ahora analicemos un poco la aceleración. La corriente es una constante. Sí, en todo el circuito es una constante. Esta distancia D es constante también. El campo también es constante. La masa también es constante. Conclusión, la aceleración es constante. Como es la aceleración constante, no necesitamos integrar nada. La aceleración se integra cuando esta aceleración esté en función puede ser de X o puede ser del tiempo, ¿no? Y eso va a arrojarnos obviamente una velocidad inicial y una velocidad final tal vez. Pero esto se hace cuando la aceleración es variable. Como en este caso la aceleración no es variable, más bien es constante, vamos a aplicar simplemente estas ecuaciones de cinemática. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 0. Entonces mi velocidad final para cualquier tiempo va a ser igual. Aquí tengo la magnitud de la aceleración multiplicado por el tiempo. De forma vectorial, direccionado en menos I, porque la fuerza jala en esa dirección.